Y nuevamente bienvenidos a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Qué gusto verles a esta tercera lección del curso 5 veces Novo, semejante a sí mismo, que nos ofrece el maestro José Luis Ibáñez, y que en esta lección trata de la revista Contemporáneos y explorando la edición de su obra, de su completa obra poética. Muy buena tarde, quedan en su casa, maestro. Bueno, saludándolos con afecto y agradeciendo que estén aquí, les quiero empezar por especificar que esta lección, la 3, la 4 y la 5, quiero que tengan una continuidad y una relación estrecha de unidad, de manera que una sin las otras dos no funcionaría igual. Y es por eso que he decidido sobre la marcha, que esta atención a lo que es el grupo de contemporáneos y la actividad de Salvador Novo en esa revista, entonces esté presente no solamente el día de hoy, sino a lo largo de las 2 lecciones que faltan, de manera que el anuncio es oportuno, como lo acaba de leer nuestro compañero, pero lo vamos a hacer extensivo a las 3 lecciones. Hoy será lo menos y a lo largo de las otras 2 lecciones será inevitable atender qué relación tiene no solo en su momento esta revista y estas participaciones, que sin ellas no entenderíamos el México que estamos viviendo, sin esas participaciones, sin esos nombres y sin esa revista. Y que como no tuvo el reconocimiento que mereció, tuvo que pasar el tiempo para que ahora la apreciemos como lo que es, algo indispensable en la vida de la cultura del siglo XX y en la realidad que llamamos post-revolucionaria. Por toda clase de razones, entonces, repito, extenderé la atención a la revista Contemporáneos en esta y las 2 lecciones siguientes. De esa manera, el día de hoy voy a empezar directamente con un fragmento de una entrevista que en los años 50 el investigador Emanuel Carballo le hizo a Salvador Novo y que figura coleccionada en ese libro indispensable que fue armando cada semana y prácticamente todos los días Emanuel Carballo, y que colecciona las entrevistas que hizo durante ese tiempo de los 50 hacia los 60 a las figuras decisivas de la cultura en México. Y entre ellas, por supuesto, tenía que figurar Novo. Y esta entrevista, entonces, la estamos atendiendo nosotros de otra manera. Más bien, de lo que se trata esta entrevista, se trata nuestro curso. Voy ahora, pues, a tomar un párrafo que me parece esclarecedor de uno de los aspectos de la obra total de Salvador Novo, que es el periodismo. Y en relación con el periodismo le pregunta directamente Emanuel Carballo: ¿qué forma del periodismo practica actualmente? Repito que esto está sucediendo en los años 50. La entrevista, y contesta Salvador Novo: los estilos que iba inaugurando, se refiere a él mismo, en los periódicos, y entre paréntesis se identifican los 2 títulos de las publicaciones a las que se refiere. Una se llama La Semana Pasada y la otra se llama Sidecar. Yo quisiera tomar el caso de Sidecar en su título para llamar la atención de ustedes a que en toda la obra de Novo, si algo es ingenioso y peculiar de Novo, es la manera en que él titula los textos y
los muchos sentidos en que el título que aparece pueden tomarse de esa atinadísima, inspirada elección suya. Es muy personal y ya de sí, por ella misma, al familiarizarse el lector, ahora ya en la totalidad de las obras y las ocasiones que tiene de repasar la vida y la obra de Salvador Novo, cada día será más motivo de aprecio y de buena relación entre sus lectores y el propio autor. Sidecar es una palabra que en los años 40 todavía era muy popular, tanto para una bebida, que algunos más o menos habrán oído alguna vez nombrar o la han tomado, y venía de lo que quiere decir literalmente en inglés la palabra sidecar, o sea, es una sección del tren y se nombra por el lateral en el que va recorriendo. Entonces, ese nombre tenía este tipo de transporte, sidecar, un carro que más o menos era, digamos, postizo de todo el convoy y que por esto se decía, se le nombraba lateral. Lo estoy diciendo literalmente, cuando en realidad el chiste de los títulos de Novo es que se vayan revelando en sus muchas aplicaciones conforme se va uno enterando del texto que presiden desde la cabeza. Y por eso están identificados aquí. Entonces, esos dos nombres aparecían en sus publicaciones originales en los periódicos, aparecían nombrando los textos que ritualmente Salvador entregaba a la revista o al periódico en el cual estaba colaborando. Pues dicho esto, continúa diciendo, dejaban de interesarme los estilos que yo había inaugurado, dejaban de interesarme en cuanto empezaban a ser imitados y seguidos por otros. Esto también es muy propio de la literatura de Salvador Novo y de sus consecuencias en el entorno en donde aparecía, que inmediatamente era imitado. Y a eso se debe que, por ejemplo, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco siempre siempre les complacía hablar de lo innovador que era el estilo de Novo para la prosa periodística. Y así lo fue, de manera que si señalo esto es porque aunque Novo en un momento dado ya no quiso seguir inventando estilos del periodismo en México, de todas maneras ahí está lo que dejó y podemos estudiarlo como lo estamos haciendo en este momento y en estas lecciones. Pero ahora escuchen lo que sigue, ya sin mis explicaciones. Dice así, quizá era cierto lo que había dicho acerca de mí aquel hoy olvidado crítico Eduardo Colín. Entre comillas viene lo que decía, es cual caja de sorpresas. Yo creo que es muy justa esta descripción, o esta imagen más bien, de la literatura de Novo. Siempre nos está sorprendiendo. Y continúa el propio Novo diciéndole a Carballo, di por fin desde hace ya muchos años, con una forma de colaboración semanal que no me obligara a más que una conversación amistosa, a una confidencia y a una reflexión que al correr del tiempo ha conservado y acendrado sus valores documentales y humanos y ha acabado por ser la materia prima con la que algún
minucioso historiador futuro, como los que puede haber hoy, pueda reconstruir la vida de México filtrada por mi lente durante todas las semanas de todos estos años. El diario, y así se llamaba, un registro que él mantenía, el diario que también se publicó antes. Las cartas hoy, ese hoy son los años 50, me sorprenden constantemente por el número de fieles lectores que en los lugares más insospechados de los Estados Unidos o de pueblos remotos de la República siguen con interés, como si se tratara de una novela por entregas, las peripecias de los personajes que en repertorio interminable y vivo desfilan por mi máquina. Él siempre escribió en la máquina de escribir, hoy olvidada por muchos, pero no de los dedos para los que aprendimos a escribir en esas máquinas. Y como yo, que como alguna vez tuve intenciones de ser contador público, en las materias básicas de la escuela bancaria donde iba yo a los cursos iniciales de esta carrera, entonces nos daban una clase de escribir del tacto, al tacto, que me ha servido maravillosamente, sin problema para mí, para mover mis dedos en la digitalización de los aparatos que hoy tenemos que aprender a manejar a fuerza y que cada día manejo con mayor torpeza. Pero lo que no se pierde, y eso me llama la atención, porque yo también tomé lecciones de piano y sin embargo he olvidado mucho de la lectura de las partituras para tocarlas en el piano y mis dedos no responden a la lectura de las notas, mientras que mis dedos no dejan de haber aprendido, y eso es lo que me asombra del sistema que me enseñó, porque estoy hablando de 1948. Desde entonces a 2018, no quiero decir la cantidad de años para no causar incomodidad, pero imagínense todos esos y no han perdido la memoria, ¿sí? Y yo puedo así, esto sí lo podría yo copiar directamente para nuestras pantallas. Y de hecho me gusta mucho leer copiando o leer para ustedes. No me gusta leer nada más para mí. Pierdo completamente el hilo, me incomoda terriblemente que algo se quede en mí y que me esté alimentando nada más a mí, y necesito que mediante mis propios músculos y demás pase de la página en que aparece a mi interior para que con mi respiración comparta con ustedes toda la experiencia del bien que estos autores nos hacen si hacemos el pequeño esfuerzo diario de prestarles atención ahora, el que sea el ahora de cada uno de nosotros. Y nunca es el mismo, aunque sea la misma palabra. Bueno, entonces dicho eso, repito, el diario antes, las cartas hoy me sorprenden constantemente y es el autor, aquel que fue descrito por un crítico como una caja de sorpresas, es el autor que se sorprende de sí mismo y él lo confiesa y dice, me sorprende constantemente por el número de fieles lectores que en los lugares más insospechados de los Estados Unidos o de pueblos remotos de la República siguen con interés, como si se tratara de una novela por entregas, las peripecias de los personajes que en repertorio interminable y vivo desfilan por mi máquina.
cuando los va escribiendo con sus propios dedos de sus manotas. Creo sinceramente que haría dinero el editor que reuniera en volumen esa especie de diario de sucesos notables. Esto está entrecomillado. Esa es la respuesta que le dio a Carballo en ese momento. Pero yo estoy seguro, y lo podemos reconocer, que no se demoró algún editor en atender esta llamada de atención del propio Novo a lo que ganaría un editor con la publicación de esos textos ya compilados. Y es lo que ocurrió con el señor Novaro, que reunió en este volumen y en esta editorial tanto los textos de los sexenios como este que colecciona todos los textos de Salvador Novo con el título de Toda la prosa, que quiere decir que aquí no vamos a encontrar nada que haya escrito en verso Salvador Novo. Eso es algo que también vamos a atender. Voy a dar una pequeña asomadita a un texto notable de Salvador Novo sobre el pasado prehispánico y el presente de las zonas arqueológicas aquí en el país y en el tiempo de cada quien. Una relación tanto escalofriante por un lado y por el otro lado emocionante y muy enriquecedora, además de un humor formidable que es accesible para todos, pero que además se puede gozar con más conciencia en la medida que nos importe distinguir la forma versificada de la forma prosificada. Cuando el escritor transita de una forma a otra, como Novo lo pudo hacer por simple dote natural, él nació con este talento, estos dones que fueron suyos de su propia naturaleza para moverse de la forma versificada a la forma de prosa sin ningún problema para él. Tampoco lo va a sufrir el lector cuando lea los textos en que conviven todos estos dones de Novo. Y como lo hemos establecido en lecciones anteriores, Novo entre los años 20 y los años 60 no dejó de practicar el escribir versos, pero no todos los publicó. Y El espejo encantado, que se llama la obra a la cual nos vamos a asomar hoy, pero de la que vamos a conocer pasajes completos en lecciones posteriores. El espejo encantado es una obra que nos va a tanto hacer reír como tomar en cuenta, como no se podría tomar en cuenta el pasado prehispánico, como no lo han tomado en cuenta los mismos españoles que nos conquistaron. Bueno, eso ya lo veremos después con la obra misma. Y cuando el escritor Novo señala a los editores, publiquen estos textos y van a ver cómo les va a dar dinero, le hicieron caso, le hizo caso el señor Novaro, y gracias a eso están estos textos aquí. Pero ya en la posteridad, una editorial nuestra notable, que es el Fondo de Cultura, entonces cuando iba a llegar a conmemorar uno de sus distinguidísimos aniversarios, decidió entonces publicar algunos textos de Novo en este formato atractivo para el que quiere llevarse esto en la bolsa, sea bolsa de señor o sea bolsa de señora. Y, por ejemplo, este texto publicado hace muy poco tiempo y que está circulando, porque lógicamente ha tenido una demanda notable, entonces se llama Los Paseos de la Ciudad de México.
Y de alguna manera lo que aquí está coleccionado en toda la prosa, aquí está seleccionado en este formato para facilitar su acceso. Y entonces, si ustedes van a las librerías del Fondo de Cultura, que ahora hay varias por toda la ciudad, no se tardarán mucho en ver este color y este tamaño de libros, y además se van a asombrar y se van a sorprender de los autores que tuvo el Fondo de Cultura el cuidado de publicar, así para facilitar el que ustedes puedan ir y venir de ellos sin ningún problema de tener que andar buscando libros raros solamente en las librerías de viejos, y para aquellos que son conocedores de cómo se compra la literatura que no se consigue ordinariamente. Entonces, de este libro, fíjense qué atractivo es el índice de lo que contiene. Dice así. Viene un índice que ya se me escondió. Como todo lo que quiere uno leer, se esconde. Para que vea que no nada más se esconden ustedes. Bueno, nos escondemos todos. ¿Sí? Somos nos escondemos mucho los mexicanos a la hora de la hora. Y somos maestros para eso. Bueno, pues me está jugando feo. Son 6 textos que se han seleccionado, ya apareció. Y en el índice nos dice, se llaman De Paseo y Paseos. Porque es curioso cómo hay palabras que en el plural no dicen lo que en el singular. Empezando, por ejemplo, por la palabra amor. No es lo mismo tener amores que tener amor, ¿verdad? Bueno, y la Alameda es el siguiente texto. Paseos en la Plaza Mayor. El Paseo Nuevo, o como se llama actualmente, de Bucareli. El Paseo de la Viga. El Paseo de la Reforma. Y para cerrar la selección, Chapultepec. Lean los textos y van a ver cómo estos textos les hacen sentir la familiaridad que tengan ustedes con estos sitios, cosas que ustedes mismos siempre han percibido, pero de las que no tenían la conciencia que van a tener después de haber leído las prosas de Novo coleccionadas aquí. Y el mismo Fondo de Cultura en otros formatos de esos mismos años o antes, coleccionó, por ejemplo, este otro ejemplar, extrayendo del archivo que él tiene, el Fondo de Cultura, y que es de su propiedad, todo lo que allí se almacena. De ahí extrajo 6 siglos de la Ciudad de México, descritos y escritos por Salvador Novo. Y hace esta presentación. El archivo del fondo cumple el propósito de hacer accesibles a todos los lectores, sin dejar de constituir valiosa aportación para los especialistas en cada materia, el planteamiento objetivo y el análisis científico o técnico de aquellas materias que configuran por distintas vertientes los problemas nacionales. Por las características de esta realidad concreta, compartida en aspectos fundamentales por los demás países de América Latina, busca también dar a conocer en nuestro continente el tratamiento que reciben en México asuntos de común, inmediato interés. Bueno, con esta promesa ustedes verán cuánto se goza el darse oportunidad de comprobar
cuánto de esta promesa y de otras más se cumplen en estas ediciones así de manejables, así de ligeras, así que hacen accesible la literatura de nuevo de la que está hablando él en sus entrevistas y testimonios. Bueno, este libro de Manuel Carballo, repito, es de lo más interesante tenerlo, y en su propio índice lo que hace el mismo Emanuel es desde el título decirnos a qué se refiere el contenido de este libro. Es una colección de entrevistas que él hizo y que ha ordenado por el orden cronológico en que aparecen sus autores y sus textos a lo largo de todo el siglo XX, aunque no hayan nacido literalmente en él. Y va desde don Alfonso Reyes, por supuesto, hasta Carlos Fuentes, que era la última palabra del año 1956. Y por supuesto, todos los nombres que cada uno de ustedes tengan curiosidad de atender, nombres formidables de nuestra cultura, José Vasconcelos, Octavio Paz, muchísimos que en este momento voy a nombrar aquí para no estar titubeando. Entonces, pueden ustedes buscar también, cuando se acuerden, en las librerías hay una nueva edición de esto. Emanuel Carballo se murió hace pocos años y alcanzó, sin embargo, a tener todo lo que él fue compilando, ordenando y presentando en formas diversas, ¿sí? Lo que cada uno de nosotros quiere saber de sus escritores, lo empezó a hacer desde joven y los agrupó no solo por el orden cronológico, sino por el nombre con el que perdura en la memoria nacional su obra y su actividad. Lo que escribió Alfonso Reyes, pero también sus compañeros, en lo que se llamó el Ateneo de la Juventud en los años de el momento en que iba a estallar la revolución de 1910, cuando el propio gobierno porfirista, queriendo afiliarse a la última palabra europea, no quería atender ni a Grecia ni a Roma en el periodo clásico. Así, los muy jóvenes e impetuosos integrantes del Ateneo de la Juventud plantearon su otra revolución, nada menos. Esta es la otra revolución de México al mismo tiempo que estalló la agraria. Una revolución literaria. ¿Y quiénes son los caudillos de esta revolución? Bueno, José Vasconcelos, Genaro Fernández MacGregor, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, Julio Torri. Estos integran lo que se llama el Ateneo de la Juventud y aquí está cada uno de ellos entrevistado en vida directamente por Emanuel Carballo. Por eso se llama protagonistas de la literatura mexicana. Después viene el colonialismo y en relación con el colonialismo no es que los escritores de el tiempo colonial estén vivos todavía en los años 50, sino que don Artemio del Valle Arizpe se ocupó toda su vida en cronificar ciertos aspectos de la vida colonial. Y entonces, en ese punto, esto es lo que se llama el colonialismo y se refiere aquí a las entrevistas que les hizo todavía en vida a los investigadores Artemio del Valle Arizpe y Julio Jiménez Rueda. Después, aquí está justamente la aparición en esta lección del grupo Contemporáneos. Escuchen quiénes son los nombres de ese grupo que tiene esta característica a su vez revolucionaria. Mientras que la década del 20 al 30 es notablemente nacionalista, la del 30 en adelante
ya no. Y justamente el grupo de contemporáneos, muy decepcionado de que los principios de la revolución de 1910 no se estaban cumpliendo, entonces propuso su visión desencantada y diversa de este momento. O sea, todos tienen el sello común de no ser entusiastas de cómo la revolución de 1910 funcionó y está funcionando. Y expresaron esto en torno de una revista que llamaron Contemporáneos, que está fundada sobre el principio de diversidad, que es lo que ellos proponen críticamente, frente, no necesariamente en contra, frente y en contraste con el principio de unidad, que es la idea que ha durante todos los siglos anteriores prevalecido en todos los continentes. Esta vez hay un grupo de jóvenes poetas que sin asambleas, sin manifiestos en que declaren sus principios, sino cada uno con su personalidad diversa, son dentro de la cultura mexicana y sobre todo de la literatura mexicana, esta innovación que va a ser el sello de nuestra literatura de allí en adelante, la diversidad. Cada uno de los autores que publica en la revista Contemporáneos tiene una edad diferente, tiene un estilo diferente, tiene una intención diferente y básicamente van en contra del nacionalismo y todos ellos son capaces de traducir de otras lenguas y de otras literaturas. Los autores que en ese momento en Europa, empezando por el poeta T.S. Eliot, están alterando, y lo mismo que el prosista James Joyce, están alterando el curso de la literatura en el siglo XX. Y muchas otras cosas afiliadas a esto. Y eso es lo que quiere decir desde entonces. Contemporáneos entre comillas y escrito con mayúscula. De manera que con minúscula un contemporáneo es simplemente alguien del tiempo del otro que está hablando. Pero contemporáneos con mayúscula y entre comillas es el nombre de una revista que duró muy pocos números. Pero ay Dios, las consecuencias que tuvo, ¿sí? Los ha tenido como ninguna otra revista, por orgullosa que justificadamente pueda ser. Y entonces sus colaboradores son Octavio G. Barreda, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Salvador Novo. No son los únicos, pero por ahí van todos los de la revista Contemporánea. Lo que sí es en este índice una prueba es que son los entrevistados en vida y directamente por el propio Emanuel Carballo. Después, sí se ocupa, por supuesto, Emanuel, de los narradores de la revolución y de los postrevolucionarios, ¿sí? Y son Rafael F. Muñoz, que es un autor formidable, que si nunca lo han leído, intenten leerlo y no van a dejar de asombrarse. Agustín Yáñez, Nelly Campobello, una mujer, y Ramón Rubín, hoy no necesariamente reconocido, pero que tiene esta importancia y esta legítima inclusión en este grupo de narradores. Y de entre los jóvenes maestros, ya más adelante en las décadas del siglo XX, Juan José Arreola, que está cumpliendo su primer centenario en este año, Elena Garro, que por ahí va, Rosario Castellanos, que por ahí fue, y Carlos Fuentes, que una vez que aparece la primera ya no desaparece
nunca. Esa es la virtud de Carlos Fuentes, y con este entrevistado termina este libro de los protagonistas de la literatura mexicana, firmado en la compilación por Emanuel Carballo. Bueno, de ahí paso ahora directamente a la colección que el señor Novaro hizo de las prosas de Salvador Novo hasta los años 60, en que apareció este volumen, y por lo tanto, si se publicó algo más a partir de entonces, no está aquí. Ahora es lo que se llamaba Conaculta, que ya saben ustedes lo que soy, lo que estará intentando actualizar las ediciones que él hizo de todo esto, y tendrán ustedes a la mano, a través de las ediciones de la Secretaría de Cultura, lo que esta atención de la Secretaría le dé a esta llamada de atención que aparece aquí coleccionada. Y entonces ahora escuchen las palabras de Novo mismo, que nos advierte, y aparece aquí el texto en letra cursiva, o sea, inclinadita, esta advertencia. Inmediatamente por el estilo se van a dar cuenta que es la voz y las palabras de Salvador Novo. Releo un Rodó olvidado y viejo. Se detiene a decir qué es lo que pasa con José Enrique Rodó, que es un uruguayo, a la altura de los años en que está Novo escribiendo esto de sus viajes propios. Rodó fue durante varias décadas una luz que guiaba a los intelectuales que querían atender una guía de las percepciones de esta diversidad que es característica del continente americano de habla española y de otras lenguas que no son la de los Estados Unidos, que es la lengua de Inglaterra. Y Rodó dio a conocer desde Uruguay un texto que se volvió clásico de las primeras décadas del siglo XX. Se llama Ariel y Calibán. Esa mancuerna de esos dos nombres lo tomó de la lectura que él hizo de la obra de Shakespeare que se llama La Tempestad. Y en La Tempestad, un hombre muy sabio y muy admirable que vive en la península italiana, de pronto entra en un conflicto político con su propio hermano y se ve en la necesidad de, para que pueda salvar a su hija, que es una niñita, y él pueda ser quien la eduque y la proteja en un mundo muy duro y cruel, para que se quede una huerfanita en el mundo si lo matan a él, empaca los libros que puede en un barquito y se lanza sin saber para dónde va, pero para salvar su vida y la de su hija. Y finalmente desembarca en lo que, según dicen los estudiosos, desde el punto de vista de Shakespeare, es una propia configuración de las noticias que llegaban a Londres contemporáneo de Shakespeare, de los marineros que empezaban a navegar, por eso que después reconocemos nosotros como el Triángulo de las Bermudas. En esas aguas turbulentas y difíciles logró sobrevivir y navegar próspero con su hija que se llama Miranda. Y cuando por fin pudo desembarcar, desembarcó en una isla en donde la reina de la isla era una nativa bruja y tenía un hijo que era comparado con
los italianos de donde venía Próspero, era un adefesio y se llamaba Caliban. Los estudiosos detectaron a tiempo que Shakespeare leía con gran devoción la literatura de un famoso inventor de la forma literaria que se llama ensayo, que conocemos como Michel de Montaigne, del cual hay una calle en París que algunas de ustedes conocen porque hay unas tiendas de modas ahí muy célebres. Pero él, el señor Montaigne, es un francés que no deja de transmitir desde su tiempo renacentista hasta la fecha todo lo que él logró visualizar, ver, etcétera, de una manera escéptica y absolutamente irresistible para estudiar y conocer. Y en uno de los ensayos que publica originalmente el señor Montaigne, hay uno que se llama Los caníbales. Si se fijan ustedes en la palabra caníbal y escriben la palabra Caliban, van a ver que son las mismas letras. O sea que una palabra, un nombre, es lo que se llama formalmente anagrama del otro. De manera que son las mismas letras, pero en un orden distinto, y al cambiar el orden se refiere a dos realidades distintas. Bueno, entonces Caliban tiene el carácter que Montaigne le da a los caníbales, nada más que él no es antropófago. Eso sí, es hijo de bruja. Y Próspero, de alguna manera, no sabemos bien cómo, pero sí lo logra, destrona a la reina, se coloca él en su lugar y educa a su hija como el supremo amo de esa isla y reduce a Caliban, que era el heredero del trono de su madre bruja, lo reduce a esclavitud para que le lleve leña a la vivienda de Próspero y pueda la niña Miranda asegurar su crecimiento con alguna comodidad y protegida de los momentos difíciles del clima que hay en cualquier sitio. Entonces, Caliban está reducido a esta esclavitud, pero al subir al trono y destronar a la bruja, Próspero tuvo oportunidad y lo asumió de volverse el mago de la isla y aprendió de la bruja a tiempo todas las artes de la magia que le han permitido aprender también a dominar no solamente a Caliban, sino a un espíritu que vive en el aire y que en el nombre, que también es un anagrama, lleva las letras que componen la palabra aire y el artículo el aire, con que nos referimos a él, y se llama Ariel. Si ustedes leen las letras del nombre Ariel, es eso. Y es un espíritu aéreo. Y es el espíritu que puede controlar los vientos y las tempestades. Y con ese dominio, pues, físico, terrenal de toda la isla y de el someter a esclavitud a Caliban. Y de esa ligereza que le permite al espíritu de Ariel, por eso ven ustedes que siempre lo representan en dirección hacia los cielos, a donde anda con su poder formidable. Y Ariel entonces y Caliban son esas dos figuras que fueron dominadas por Próspero y que van a caracterizar la acción de La Tempestad de Shakespeare. Entonces, cuando Rodó, el uruguayo, leyó este texto de Shakespeare, dijo, ay, Ariel y Caliban
son los europeos y nosotros los sometidos a ellos, con nuestras magias de nuestros pasados, etcétera, etcétera. Ya el resto ya lo pueden deducir ustedes. Y entonces estableció durante algunas décadas iniciales del siglo XX este libro como un libro que se estudió por toda América y más allá, como un texto que interpreta brillantísima y de una vez por todas, brillantísimamente, la realidad poéticamente planteada de esta relación cultura europea y cultura prehispánica. Y entonces así pues toda la educación del tiempo de Vasconcelos y de otros educadores nuestros usaba como texto obligatorio este de Rodó, pero de repente, como pasa con el mundo, las cosas cambian tan asombrosamente y tan bruscamente que lo dominante que fue ese texto en muy poquito tiempo dejó de serlo, aunque no están olvidados los nombres de Ariel y Calibán en nuestra cultura, y una de las presencias es que el nombre del Ariel y la estatua del Ariel, lo recordarán, estuvo mucho tiempo a un lado de lo que fue el cine Chapultepec, ahí donde está la torre ahora, y ahí justo en el jardín afuera de la Comisión Nacional de Electricidad del tiempo de López Mateos, ahí estaba colocada la estatua del Ariel, como también estaba la Diana, y fueron movidas para otros lados. Bueno, entonces ustedes ven que no estoy hablando de realidades desconocidas por nuestra propia experiencia, pero todas tratadas por Novo están al alcance de ustedes en estos textos formidables de la colección de sus viajes, que están además coleccionadas en este volumen de toda la prosa con el título ingeniosísimo de Continente Vacío. Y en él, otro de los viajes al que vamos a poner atención el día de hoy es un viaje a Buenos Aires. Y en ese viaje a Buenos Aires se va a detener Novo a contarnos cómo entró en contacto de una vez por todas con Federico García Lorca, que estaba allá, y los dos como en un destino. Novo llegó sin conocerlo, Lorca llegó a Buenos Aires sin conocer a Novo, y lo que pasó entre ellos lo vamos a escuchar relatado por el mismo Novo en este volumen de Continente Vacío. Y por eso empieza con decir esto que yo ahora estoy reconstruyendo en forma de relato. Entonces, de pronto, una noche recientemente, mis manos y mis ojos fueron a dar a un volumen que publica textos de Rodó, el cual está actualmente olvidado y ninguneado aquí en México, y entonces mis ojos leyeron allí. Y por eso dice, releo, no era la primera vez, releo un Rodó olvidado y viejo entre el tumulto de los libros que preferimos ostentar más a manos. Bueno, después más adelante dice que viajar es algo que Rodó propone como algo necesario, y en palabras de Rodó, escuchen lo que dijo Rodó, que leyó Novo. La práctica de la idea de nuestra renovación tiene un precepto máximo: el viajar. Reformarse es vivir, viajar es reformarse. En lo que siente quien de luengas tierras vuelve a la propia, suele mezclarse a la impresión de desconocimiento de las cosas con que fue íntimo y que ve de otra manera que antes,
cierto desconocimiento de su misma personalidad del pasado, que allí en el mundo donde la formó, resurge en su memoria y se proyecta ante sus ojos como si fuera la figura de un extraño. Ahí se detiene, se cierran provisionalmente las comillas, pero se vuelven a abrir y dice: para burlar la sugestión del ambiente en que se vive y reivindicar la libertad interior, apartándose de él, hay dos modos de apartamiento: los viajes y la soledad. Y ahora sigue Novo, y ahora escuchen su voz que dice: heme aquí, Rodó, solo y después de un viaje. En la tuya escuché la melancólica voz que en mi ausencia de la tierra nativa venía de lo hondo de mi alma a pedirme que tornara a su seno y a despertar el leve enjambre de las dulces memorias. Esas últimas palabras fueron de Rodó. Ahí terminan y continúan las de Novo mismo. Para repetir, y acuerden que estaba hablando de tú con Rodó, para repetir tus hondas palabras, y hoy reconozco que, comillas, lo que tenía por impulso fiel del corazón, en mi desvío de las cosas nuevas y de las nuevas gentes, se cierran las comillas, no era sino, se abren las comillas, la protesta que mi personalidad, subyugada por el hábito, entumecida en la quietud, oponía a cuanto importaba, de algún modo, dilatarla y moverla. Se cierran las comillas. Mas he aquí, dice Novo, que esa misma voz melancólica me hace sentir ahora en la soledad la ausencia del viaje y me impulsa a revivir hora por hora en la confidencia de una máquina silenciosa, una libertad de 90 días, la que vivió cuando viajó para Sudamérica. Y de este lapso, hay esta constancia en esta colección de páginas escritas por Novo que lleva el título de Continente Vacío y que nos va a llevar al texto dedicado a Buenos Aires, que dice lo siguiente: el jefe de nuestra delegación llegaba a Montevideo después de una gira larga comenzada en octubre, de un itinerario puntualmente cubierto que abarcó todos los países del Pacífico, Nuevo Colón, a bordo de un Santa María que, abandonando Nueva York, iba deteniéndose en todos los puertos importantes a que se vierte la imaginación desde el Canal de Panamá. Juanito Correa Nieto, cronista hasta ahora oral de esa travesía y secretario particular suyo, me refería la prisa, la angustia, los desembarques en Mollendo, izados en una silla o en un barril, el botón extraviado del cuello cuando faltan 10 minutos para la recepción que ofrece el presidente, su travesía transandina y al fin su corta permanencia en Buenos Aires, en donde se le reunió Alfonso Reyes, que bajó de Río de Janeiro. Pero el trabajo desarrollado por el doctor Puig había comenzado intensamente meses antes en la preparación del que México iba a desenvolver. Ahora faltaban solamente 8 días para la inauguración de la 7ª conferencia, y en tanto que pensábamos en México y caminábamos por la playa del
Carrasco me dio el doctor permiso para ir a Buenos Aires por unos días mientras comenzaban las labores en firme. Alfonso Reyes me había traído de Buenos Aires el grato saludo de Ricardo Molinari en una linda plaquette y me recomendó vivamente verle allá, describiéndolo como un mexicano moreno, morucho, de vivos ojos, negros y muy aficionado a todo lo nuestro. Además, allá estaba Pedro Enríquez Ureña y en fin, yo haría pronto amigos entre los escritores. Y como yo habría de residir en Montevideo por un tiempo cuya duración dependería de la que tuviera la conferencia, y terminada esta, a lo mejor tendría que partir inmediatamente para México, alisté una breve maleta y me dispuse a tomar las bonaerenses vacaciones que los demás ya habían disfrutado. Todas las noches, a la hora 10, como dicen, parten simultáneamente de Buenos Aires y de Montevideo dos únicos barcos que llegarán a su inmediato destino a la mañana siguiente en una persecución que nunca termina y que en un ritmo fácilmente controlable presentan alternativamente a la ciudad de Buenos Aires el saludo de la ciudad de Montevideo, cuando el Ciudad de Buenos Aires, que así se llama el transporte, se hallará haciendo lo propio ante la ciudad de Montevideo. Es obvio que a la mañana siguiente el Ciudad de Montevideo se hallará en su casa como el otro, pero la cortesía internacional no se interrumpirá sino una vez cada 2 días. Va diciendo estos otros detalles hasta que quien persiste en la continuidad va a topar primero con unos versos que reproduce Salvador Novo y en donde entra nuestra atención a la forma del tango característica de Argentina. Y es una letra de un tango que se llama Naipe Marcao. Y le preguntan a Salvador Novo si que no ha sentido la milonga del 900. Y le recitan unos versos en la manera típica de allá y el oído de Novo los transcribe con su propia facilidad. Hace 10 años largos que yo no veía a Pedro Enríquez Ureña y entonces se detiene Novo en dar un testimonio de cómo se volvieron a encontrar el maestro y el alumno. Novo era alumno de Pedro Enríquez Ureña y Pedro Enríquez Ureña había dejado aquí una huella profunda para siempre y se había regresado a América del Sur, a donde murió. Entonces, esto Novo lo va a contar cómo se volvió a encontrar con él, porque fue precisamente Enríquez Ureña el intermediario para que Salvador Novo conociera a Federico García Lorca. Si no, no llegamos a Lorca. Y ya dicho eso, entonces también le pregunto a Pedro Enríquez Ureña sobre Vasconcelos, que tiene que estar por allí, y finalmente llegamos al nombre que dice: Federico García Lorca es ahora el ídolo de Buenos Aires. La compañía de Lola Membrives estrenó Sus bodas de sangre y logró con ello un éxito tan extraordinario que se cablegrafió a Federico que abandonase sus tareas en el Teatro de la Barraca de España y se embarcara para Buenos Aires. Mañana
ha de estrenarse otra obra suya, La zapatera prodigiosa, cuyos ensayos absorben todo su tiempo. Me invita Pedro Enrique Sureña a esta función. Quizá ahí me pueda presentar a Federico. Ha dado conferencias, ha tocado y cantado, lo adora todo el mundo y los diarios se llenan con sus retratos. Ante tamaña popularidad, yo vacilo en mi deseo de conocerlo. Lo admiro mucho, pero no querría ser simplemente un admirador suyo más y quizá no habrá medio de ser su amigo. Hace tiempo, cuando estuvo en La Habana, Genaro Estrada se encargó por todos de cablegrafiarle, invitándolo a venir a México, y no supimos más de él, sino que era amigo de nuestra infortunada Antonieta Rivas Mercado. Ustedes saben que Antonieta Rivas Mercado se suicidó en un Viernes Santo en el altar mayor de Nuestra Señora de París. Y ustedes saben que cuando un altar se profana, como en este caso, hay que volver a consagrar la catedral. Entonces se cerró la catedral por el suicidio de la mexicana y ahí está esa marca per secula seculorum, ¿sí? Tuvo que volverse a consagrar ese templo para tener la vida en la cual ustedes la habrán visitado alguna vez. Pero esto sucedió allí y conmocionó al mundo entero. La mexicana que se suicidó en el altar mayor de Nuestra Señora de París. Y es a la que nombra. Y ustedes saben que Antonieta Rivas Mercado es la hija de él, los que no lo sepan, entérense, de el arquitecto y diseñador de nuestra columna de la Independencia con su angelito ahí encima. Pero Antonieta Rivas Mercado figurará tanto como la figura activa de la cultura de México en las próximas lecciones a propósito de la vida teatral de Salvador Novo, que entonces no urge en este momento dar más detalles, que está recién suicidada en el momento que Novo la menciona, y por lo demás es muy desairada la posición de un escritor que no ha sabido o no ha querido ser popular y que llega a un país en procura de amistades literarias. Y yo de la Argentina no recuerdo haber recibido recientemente más libros que los de Luis Cané y Alberto Hidalgo, peruano inquieto, descrito por Vasconcelos, y de quien el ministro de su país, en el mío me refirió, no, perdón, de su país, sí, en el mío me refirió antes de este viaje una anécdota irreverente que juega con su apellido, y antes los de Oliverio Girondo, está hablando de los libros que ha recibido, y este es el nombre de un poeta muy importante, por si no le han prestado atención hasta hoy. Indispensable, lujosamente editados, llenos de palabras tales como nalgas, sin que a lo que recuerde haya yo correspondido siquiera a estos envíos en el reparto de mis limitadas ediciones. Digo pues a Pedro que no buscaré sino mañana a Molinari, y él me anuncia que 2 días después me llevará a la casa de los Rinaldini, en cuyo salón se conversa de literatura, y podré, sin precisamente ir a molestarlos, a su domicilio, conocer a personalidades valiosas de la Argentina. Así pues, continúa el texto hasta el momento en que ya se los van a presentar a Federico y a Salvador Novo. Entonces, dice, en Federico, cuando llegó Novo a verlo,
estaba en el lecho. Estaba acostado porque estaba enfermo, pero había aceptado que lo fuera a visitar Salvador Novo, del cual tenía algunas referencias. Y entonces dice Novo: recuerdo su pijama a rayas blancas y negras y el coro de admiradores que hojeaba los diarios para localizar las crónicas y los retratos que seleccionaban la fotografía mejor, el ejemplar del romancero gitano, que le acercaban el vaso de naranjada, que contestaban el teléfono, la voz un poco en falsete de Lorca, el pintor escenógrafo, la voz engreída y andaluza del embajador de España, el admirativo silencio del chico que le había dado por secretario. Por sobre todos ellos, Federico imponía su voz un tanto ronca, nerviosa, viva, y se ayudaba para explicar de los brazos, de los largos, no, de los brazos que agitaba, de los ojos negros que fulguraban o reían. Cuando se levantó, mientras tomaba su baño, se volvía a cada instante a decir algo porque se había llevado consigo la conversación. Y entonces me senté en la cama. Lorca me dijo que él había estado en México cuando era apenas un pendejo, lo que quiere decir un niño, ¿sí? En 1910 y 11, y que recordaba un temblor espantoso. Es hermano de María Gaballé, la actriz, y dice a todo lindo del argentino que está ahí. Federico le grita: tenemos que llevar a Novo a donde fulano, será lindo. Federico entraba y salía, me miraba de reojo, contaba anécdotas y poco a poco sentí que hablaba directamente para mí, que todos aquellos ilustres admiradores suyos le embromaban tanto como me cohibían, y que yo debía aguardar hasta que se marchasen para que él y yo nos diéramos un verdadero abrazo. Por ahora tenía que ir a ensayar La Zapatera, que se estrenaba una Nochebuena. Allá nos veríamos para conversar después de la función, si era posible, y si no, al día siguiente yo vendría por él para almorzar juntos, solos. Bueno, esto sí aconteció, pero yo les quiero decir que todo este relato que presento para ver si nace en ustedes el deseo de completarlo por su cuenta y riesgo, lo pueden encontrar en las publicaciones que la editorial Porrúa, en la colección Sepan Cuántos, hizo de las obras de García Lorca en esa colección, y están introducidas por Salvador Novo con este relato. De manera que, como es bastante extenso y vale la pena conocer sus intríngulis, entonces para quienes quieran continuarlo, así lo hagan. Ahora tengo que dejar aquí suspendido esto porque es necesario que podamos tener hoy lugar para oír el texto de Nueva Grandeza Mexicana con el que cerraremos la lección de hoy, y que merece que le prestemos una atención, si no integral, porque es muy largo para la media hora que nos queda, sí, para que puedan ustedes tomar 5 minutos de descanso. Bueno, lo que se pasen de 5 minutos, pero digo así figurativamente 5 minutos para que no se tomen 20 y podamos completar el día de hoy una primera impresión de la calidad elevadísima de este texto
y de la manera siempre ingeniosa que tiene Salvador Novo de armar sus libros y sus textos, sean del género y del nivel que sean. Después, la próxima semana y la lección final, tendrán oportunidad de conocer también sus dotes de dramaturgo y particularmente de humorista, sobre todo en El Espejo Encantado, que hoy quedará como una especie de tráiler de esos de las películas, para que les quede la curiosidad de vamos a oír lo que nos den en las próximas 2 lecciones. Pasen pues a su descanso y aquí las espero para que redondemos la lección. Bueno, quería yo hacer esta orientación previa porque es necesaria. En los tiempos, en el primer siglo en que fuimos ya, no colonia, tengan también ese cuidado. Es muy ordinario nombrar el tiempo colonial, el arte colonial, y sabemos todos a qué se refiere. Pero eso es en conversación y en ciertos medios. La realidad es que el emperador Carlos V, que era el dueño del mundo, anunció que él no quería que fuera usada la palabra colonia para la realidad que era la nuestra, la de los mexicanos. Y dijo, yo quiero que sea un reino dentro de mi imperio, yo que soy el emperador. Entonces, a eso le debemos que haya sido virreinato para que no se confundiera con el reinado de Carlos, el que nosotros llamamos afectuosamente el galletoso. Bueno, entonces, el asunto es interesante porque la dominación de España en nuestro territorio comenzó oficialmente en 1521 y terminó en 1821. No son pocos siglos, no son pocos años para una dominación. Entonces, por disposición del emperador Carlos V, nosotros no éramos colonia, sino éramos virreinato y nos llamábamos Nueva España. De ahí que la literatura nuestra se clasifique como novohispánica, pero no porque sea la de Salvador Novo, sino porque es novo en cuanto a Nueva España, ¿sí? Novohispánica. Bueno, en las primeras décadas de ese tiempo, sucedió asombrosamente que cuando llegaron también por disposición del emperador los misioneros, nosotros en muy pocos años hablamos, aprendimos a escribir en español y a vivir de una manera asombrosamente bien asimilada, sin que desapareciera nuestra propia tradición. Y como ustedes saben, en Europa había vivido viajando dentro de Europa el educador y filósofo Erasmo de Rotterdam, que fue el educador del emperador Carlos V cuando era niño y vivía en la ciudad de Gante, en Bruselas. Entonces toda esta realidad no hay que perderla de vista para lo que va a venir ahora y puedan apreciar de todo lo que ingeniosamente logró armar Novo para este texto que lleva el nombre de Nueva Grandeza Mexicana. Entonces el educador Erasmo, él proponía y practicaba en todas las organizaciones que se afiliaban a los principios que él difundió por Europa viajando, porque además él propuso que el hombre es un hombre mejor si no se queda en el lugar donde nació. Y por lo tanto,
él todo el tiempo se estaba moviendo. Y a eso se debe que hubo un tiempo en que estuvo en Inglaterra y dejó huella, y otro tiempo de muchos años que estuvo en España. Pero de pronto, estando en España con toda la simpatía del emperador, resulta que el emperador de la noche a la mañana hizo un anuncio trascendental. Yo ya no quiero reinar y por lo tanto le voy a pasar la corona a mi joven hijo que se llama Felipe, y se la pasó. Y lo primero que hizo Felipe fue decir: mi papá siempre quiso, porque se murió muy pronto después de que abdicó, y esto quiere decir que él más o menos ya sabía que pronto se iba a morir. Se murió antes de los 60 años el emperador. Y Felipe, en cambio, duró lo que faltaba del siglo XVI. Él fue el emperador de este enorme dominación. Pero empezó, lo primero que hizo fue por anunciar: yo no estoy de acuerdo con mi papá en la educación y por lo tanto no voy a seguir los principios de la educación erasmista, sino los principios de la educación tomista. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tomar los preceptos, conceptos de Tomás de Aquino. Y eso dividió a España en erasmistas y en tomistas. En la práctica ganó el tomismo por una razón muy sencilla. La educación erasmista obligaba a los alumnos de un centro de estudio erasmista a aprender el griego, el latín, y escribir en griego y escribir en latín. Pero esa educación formidable, digamos, persuadía a algunos y a otros les resultaba abominable, mientras que la educación tomista era lo contrario. Hay que poner todas las lenguas clásicas al alcance y religiosas, como las escrituras de la Biblia, etcétera, ponerlas al alcance del vulgo. Y el vulgo no era lo que pensamos ahora cursimente en la sociedad de México, sino era el personaje de la vida cotidiana, el de la comunidad. Y en esa división, entonces, se estudió lo que un francés notabilísimo llamó, y que el Fondo de Cultura publicó en una traducción memorable, como todo lo que hizo Antonio Alatorre, en un libro formidable que se llama Erasmo y España, para quien le interese saber qué pasó allí. Bueno, el caso es que esto, en los últimos años de la vida y el dominio de Carlos V, cuando todavía en el imperio de Carlos V la educación erasmista era la ley, el emperador dijo: allá en Nueva España no tienen universidad y yo quiero que la tengan. Y por lo tanto voy a mandar a un erasmista de aquí de España a que funde esa universidad. Y vino y la fundó. Entonces imagínense la hazaña que históricamente constituye el que, si nosotros fuimos conquistados por los españoles en 1521, para 1553 estábamos instalando una universidad aquí. Y mandó a un erasmista formidable que se llamaba Francisco Cervantes de Salazar. Y ese señor fundó esa universidad, y gracias a esa universidad, ahí se educó nuestro Juan Ruiz de Alarcón, entre otros logros, y pudo, por virtud de la eficacia de esa educación, tomar un barco
irse a educar el resto de sus estudios en la Universidad de Salamanca, que no le puso ningún reparo, porque venía de la Universidad Pontificia de Nueva España. Esta universidad sobrevivió al cambio de poder cuando Carlos V le pasó la corona a Felipe II, pero caducó la universidad por los cambios de la cultura y finalmente se cerró muy pronto, mientras que todas las demás universidades, que son una realidad medieval y no ni griega ni romana, sino ya es del tiempo cristiano medieval. Entonces esas universidades fueron a su vez teniendo su propio prestigio de ahí en adelante y sus propios procedimientos y demás. Bueno, entonces en esos cambios hay conflictos que nos condicionan y que nos siguen condicionando, porque todos los conflictos en donde hay división de criterios nunca se concilian en un solo criterio, aunque oficialmente domine uno de ellos. Y esto fue lo que pasó. Entonces fuimos dejando de ser educados de manera erasmista. Pero mientras lo fuimos, entonces con nuestra nueva universidad y para inaugurarla e instalarla, Francisco Cervantes de Salazar dio unos textos, entre los cuales Salvador Novo seleccionó esto para que como epígrafe apareciera al frente de la publicación que lleva el título de Nueva Grandeza Mexicana. Y es que desde el título lo que está haciendo Novo admirablemente es atender y basar en un texto de un pasado reciente otra visita de otro ilustre cronista, mandado de España también, que se llamaba Bernardo de Valbuena y que vino ya bajo el reinado de Felipe II y se asombró de todo lo que encontró aquí. Y de lo que dijeron estos dos, tanto Valbuena por su lado como Cervantes de Salazar del suyo, escuchen los dos fragmentos con los que Salvador Novo puso al frente de este texto. El de Valbuena se llamaba Grandeza Mexicana. Ahora vean ustedes a qué se refiere Novo cuando dice Nueva Grandeza Mexicana. Voy a dar yo mi recuento de lo que es la ciudad de hoy en los años inmediatos de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, entre 45 y 50, lo que era esta ciudad, ahora narrada por Salvador Novo. Y entonces, antes de empezar, dice así Francisco Cervantes de Salazar, el fundador de la Universidad Pontificia Erasmista de Nueva España. Habla con un compañero suyo que se apellida Zamora y le dice: es tiempo ya, Zamora, de que llevemos a pasear por México cual nuevo Ulises a nuestro amigo Alfaro, que tanto la desea, para que admire la grandeza de tan insigne ciudad. De este modo, mientras le vamos enseñando lo más notable, él nos dirá algo que no sepamos o nos confirmará lo que ya sabemos. De esta manera, Novo también se va a hacer eco de este propósito y va a anunciarle a un amigo suyo provinciano: te voy a llevar a un paseo por toda la ciudad de hoy, pero nos vamos a subir a un camión y en un camión la vamos a conocer como realmente es. Ahora, el otro epígrafe que es en relación con Bernardo de Valbuena
es un texto muy largo del cual Novo desprende estas alusiones a lo que está viendo Bernardo de Balbuena aquí. Caballos, calles, trato, cumplimiento, regalos, ocasiones de contento, letras, virtudes, variedad de oficios, origen y grandeza de edificios, gobierno ilustre, religión, estado, primavera inmortal y sus indicios. Todo en este discurso está cifrado. Y de eso es lo que Novo desprendió para colocarlo como introducción del lector del texto con el que él va a intentar dar su versión de la nueva grandeza mexicana en la segunda década de los años 40 de este lado del mundo. Y entonces tomó la ingeniosísima decisión de ponerle a cada capítulo de su texto y de su recorrido uno de estos versos y de estas menciones que escuchamos en palabras de Balbuena. El primer capítulo, el número 1, se llama Caballos, calles, trato, cumplimiento. Y dice así: iremos en camión, propuso mi amigo. Tú dirás cuál nos conviene tomar. Termina lo que dice el amigo y ahora viene la voz de Novo que dice: yo iba a disfrutar durante una semana el privilegio de servir a mi amigo como guía de turistas, de llevarlo por la ciudad, mostrársela, exhibir mi pericia y mi conocimiento de todos sus secretos frente al asombro de un provinciano que por primera vez la visitaba. Y al propio tiempo iba yo mismo a paladear la añoranza de la ciudad que recordaba desde hacía muchos años, con el fervor inédito con que mi amigo descubriría muchas veces al unísono conmigo su desarrollo, su transformación, su crecimiento. En contraste con el que mi amigo experimentaba, mi placer andariego por una ciudad de la que uno llega, si vive en ella, muchos años a no ejercer más que unos cuantos sitios, y a donde ellos a no percibir una evolución cuya novedad amengua y disipa la costumbre de verlos a diario, como no siente uno crecer a sus hijos, ni envejecer a sus padres, ni advierte la progresiva madurez de un botón que amanece rosa y que acaba por transmutarse en fruto y en semilla, era un placer doble, cuya sorpresa se nutría en mis recuerdos y su contento en la comprobación de su prosperidad, como cuando uno ha dejado de ver a una persona querida, pero sabe que vive y un día la encuentra hermosa, rica, feliz. Tendríamos tiempo para recorrer, para admirar, para vivir toda la ciudad. Mi amigo no disponía sino de una semana para nuestras vacaciones. Era preciso organizarnos, abarcar cuando se pudiera de diversiones, de paseos y de historia.
de cuanto integra y determina las palpitaciones de una ciudad, de cuanto forja el ritmo de ese corazón invisible y feliz, invisible y férvido, que mi amigo ansiaba. Es que está chiquita la letra y se me encima los renglones. Bueno, repito, de historia, de cuanto integra y determina las palpitaciones de una ciudad, de cuanto forja el ritmo de ese corazón invisible y férvido que mi amigo ansiaba auscultar y al que yo gustoso deseaba acercarlo. Dentro del nuestro tendríamos que administrar el tiempo lo más lucrativamente posible. Y el tiempo en las ciudades, aun cuando transcurre con mayor celeridad que en el campo, sigue fiel a un ritmo inmutable que depara mañanas, tardes, sombras a los hombres que, igual en ellas que en el campo, permanecen sujetos a impulsos, necesidad, apetitos que realizar a horas más o menos fijas y en sitios y por medios más o menos adecuados. De eso, tiempo y espacio, concluí en voz alta para el explicable desconcierto de mi amigo. De eso, tiempo y espacio, se compone nuestra vida y la de las ciudades. El camión se detuvo, montamos, tras de nosotros una clásica puerta lateral al cerrarse aseguró contra todo riesgo de repentina proyección, contra el asfalto a los pasajeros que ya no encontraran asiento y que viajaran, como se ha dicho siempre en los camiones parados. El cobrador nos dio sendos boletos. Mi amigo, deslumbrado, no apartaba los ojos de la ventanilla. De pronto, como en una disolvencia cinematográfica, la pantalla de mis evocaciones esfumó la realidad inmediata de aquel vehículo. Mi más vívido recuerdo reconstruyó la infancia de estos transportes, su infancia sencilla, ingenua, elemental. Acorde con la primera adolescencia de una ciudad en que jugaban a correr un poco, que iban sin saberlo extendiendo en un desarrollo armonioso, en que eran al par un juguete y un juego. La ciudad porfiriana era inerte. Sus pobres, que han sido siempre más que los ricos, se transportaban en tranvías, de que aún sobrevivían los de mulas agitando las campanillas que resuenan apagadas en la crónica de Micros. Se refiere a un escritor de las décadas anteriores, muy famoso, que se llamaba Ángel de Campo, notable, y que se firmaba con el seudónimo Micros. Entonces a veces le dicen Micros, a veces le dicen Ángel de Campo. Cuando vean ese nombre, deténganse y lean los textos. Circulan muy frecuentemente y cuando vean programas de televisión en donde se ocupan de él, no cambien de canal porque van a recibir informaciones que les van a complacer y a enriquecer su vida. Bueno, Micros, y por eso lo incluye Novo aquí para mencionarlo en el recorrido.
sus ricos, la semblanza de cuyo lujo corrió por la cuenta, digamos, tan Núñez y Domínguez, la cuenta del duque Job. Ese es la mención de una figura que hizo muy célebre la poesía de Gutiérrez Nájera. Se comparaban buggies, faetones y otros 12 cilindros de la época, en que los únicos cilindros vivientes eran los que untaban sus melancólicas danzas por las esquinas nocturnas de los barrios afuera de las pulquerías. Por las tardes iban los ricos, precedidos por sus caballos, al elegante paseo de coches de la Reforma. No faltó, por supuesto, familia adinerada que importase sus caballos en las píldoras de un Renault o de un Pretos. El de las Juárez, por ejemplo, que salió tan durable que todavía circulaba, cierto que ya muy abochornado por su acromegalia, por ahí de 1921. Pero las familias nada más decentes, las que no tenían carruaje propio, ni se resignaban a revolverse con los pelados del tranvía, contaban para su ocasional transporte y para su paseo con las carretelas. Las había de diversos precios, revelándose en el simbólico color de sus distintas banderas, azul, colorada, amarilla, que al montar el pasajero, el amigo, y Dios guarde la hora que el cochero se oyese llamar así, doblaba en señal, por si no se advierten con su presencia, de que el coche ya iba ocupado. No podría jurarlo. Mis recuerdos son inciertos en ese aspecto, pero sospecho que a causa de una involuntaria especialización en que incurrieron las carretelas de bandera roja, las señoras, las decentes, se abstenían de montar en ellas por temor de ser confundidas con las que en esa época hogareña, que asignaba a la mujer su sitio en la clausura de su casa, eran, sea dicha con perdón, de la calle, y por ella exhibían un descocado, provocativo maquillaje de albayalde y fuchina roja, mientras instalaban su exuberancia sobre los, aquí hay una palabra, sobre los luidos cojines negros de las carreteras coloradas. Toda esta conmoción al sacudir acelera el ritmo de la vida. El hombre aspira a ganar tiempo, a abolir el espacio. Lo hermoso visto en la última guerra, que desarrolló su velocidad increíble para el ataque, en los aviones, en los jeeps, en los tanques anfibios, lo vimos en la anterior guerra. Retrospectivamente no es, pues, sino natural que la revolución, ese sacudimiento de nuestra inercia porfiriana anterior a las guerras mundiales y a la revolución rusa, coincidiera en la Ciudad de México con una aceleración de los transportes que deparó a los generales el privilegio de su iniciación. Cuando fueron los generales los primeros en circular por nuestras calles en grandes automóviles de marcas hoy extintas
o transformadas. El Hudson Super Six, por ejemplo. Se creaba en ellas el tipo de un chofer temerario cuya importancia sociológica, filosófica, diagnosticaría el conde de Keyserling y que ya era distinto del chofer, el conde de, no, perdón, el chofer, ay Dios mío, el chofer de 1900 con todas sus gafas, su gorra y su guardapolvo ostentados como uniforme solemne desde el trono eminente de tales discriminativos coches europeos. Bueno, debo confesar que me está costando, como se siente, un enorme trabajo leer estas páginas. Las voy a amplificar y como tenemos la oportunidad en las próximas 3 lecciones de repartir el material que está pendiente, por ahora quisiera interrumpir aquí estos primeros párrafos de la nueva grandeza mexicana, aunque no la vamos a abandonar. Yo solamente quiero despedirme en una nota un poco más jocosa, con algunos momentos que sirvan de introducción momentánea a lo que se llama el espejo encantado y que en náhuatl se diría Intisitezcatl. Y este fue un texto que Novo escribió y que él, como era rápido para todo, cumplió porque Carlos Chávez, su amigo y colega en el nuevo Instituto Nacional de Bellas Artes, le dijo, vamos a hacer una ópera para el Palacio y tú escribes el libreto y yo escribo la música. Novo cumplió eso muy pronto y yo creo que cuando se lo presentó a Carlos Chávez se asustó y él nunca hizo la música, ¿sí? Pero nos quedó este texto y un día yo en una visita que estaba con él sacó este libro y me dijo, mira, te lo voy a regalar, me lo dedicó y me dijo, a ver qué se te ocurre. Bueno, entonces claro que se me ocurren muchas cosas y una de ellas es hacer experimentos con los versos. Y dice así, el ejemplo que voy a seleccionar. Al iniciarse la obra, lo que vemos es una sugerencia de la ciudad de Teotihuacán por la noche. Y entra, como iba a ser una ópera, entra el bajo del reparto, la voz del bajo. Y con voz de bajo, entonces le dice a los espectadores, se está oyendo una invocación de el Dios Tezcatlipoca. Y se corporiza el Dios Tezcatlipoca, pero como mito prehispánico, encarnando en la imagen de un guía de turistas de Teotihuacán con su cámara de fotografía y diciendo estos versos: ¿Quién mi nombre pronuncia? Osado. ¿Quién invoca del fondo de los siglos al gran Tezcatlipoca? ¿Cómo decir mi nombre? No les quema la boca. Demuestran tener poca, porque así lo presagia su insensatez, poca idea de la magia. Bueno, y después sigue y dice, desde el fondo del Mictlán he venido a estos lares, por gigantes construidos hay en tiempos mejores. Quetzalcóatl y yo fuimos de aquí señores, e hice yo aquí mis trucos, digo mis avatares. Ahora se llega en coche, cómodamente en coche, aquí donde reiné como Dios de la noche.
y no hay quien peligre, aunque yo me disfrace de océlotl o de tigre. El templo de la luna, por Dávalos Hurtado, tan competentemente custodiado, el antiguo camino por todos transitado de los muertos, que yacen tendidos en sus catres y de los que ni papa supo Leopoldo Batres. Y aquí juntos, el palacio de las mariposillas, con sus pinturas verdes y rojas y amarillas, en el salón de té que descubrió tenaz Loretta Sejourné. Bueno, quizá ustedes no tengan muy presente el nombre de Loretta Sejourné, pero es una antropóloga que llegó de Francia y cambió toda la noción de la antropología y de la arqueología, particularmente de Teotihuacán, y escribió unos libros prodigiosos y se casó con el director del Fondo de Cultura, que se llamaba Arnaldo Orfila. Y él, Arnaldo Orfila, que había llegado de Argentina, presidió el Fondo de Cultura hasta el día en que ya en el gobierno de Díaz Ordaz, el Fondo de Cultura, por decisión de Orfila, autorizó la publicación de Los Hijos de Sánchez. Y cuando Díaz Ordaz comprobó que se había publicado Los Hijos de Sánchez, fulminó instantáneamente a Orfila y lo puso en la calle. Entonces la intelectualidad mexicana se indignó contra Díaz Ordaz, pero no se cruzó de brazos. Y las esposas de los escritores se unieron para llamar por teléfono a los amigos y ofrecerles que en la cantidad que tuvieran disponible cooperaran para reunir lo suficiente para constituir una sociedad que se constituyó y que le dio nacimiento a la editorial Siglo XXI, que no necesito decir a qué niveles de excelencia ha llegado y de importancia internacional. Todo eso se inició así, gracias a que Díaz Ordaz sacó a Orfila de allí. Entonces, incluso después, en una compensación muy justificada, le construyeron su casa a Orfila con Loret, allá en estos rumbos cerca de la ciudad universitaria, donde se llaman las calles cerros, por ejemplo de Jabalí, etc. En el Cerro de Jabalí, ahí está la editorial Siglo XXI, en un terreno en el cual le hicieron una casa a Orfila, a donde vivió y murió, y a donde vivió y murió también Loretta Sejourné. Pero los trabajos de los dos, de Orfila como editor y de ella como arqueóloga y antropóloga, y sobre todo de Teotihuacán, son indispensables. O sea que está bromeando sobre ella y de estos otros nombres que son los que de una manera muy distinguida nos han dado acceso al pasado prehispánico de Teotihuacán. Dice, todo está tan cambiado, mas nada hay que me asombre. Si cambiamos los dioses, no ha de mudarse el hombre, la historia se renueva, la historia se repite, pero a un Dios lo bailado ya no hay quien se lo quite. Y así con esas bromas sigue y sigue y sigue. Entonces simplemente lo que va a resumir y que ya leeremos con cuidado la próxima vez es cómo es que en la leyenda de Tezcatlipoca y la rivalidad con su hermano Quetzalcóatl, usando él un espejo, se lo puso enfrente a su hermano y el hermano se vio más viejo que lo que cualquiera se hubiera imaginado en esa imagen, en ese espejo, por la magia que ejerció el hermano rival con toda intención, es este malvado Tezcatlipoca. Y los dos eran hijos de la Coatlicue. Entonces Novo armó una historia en donde reencarna una mujer que viene de Morelia y anda siguiendo los pasos de su sobrina que estudia aquí en México y que anda enredada con un muchacho.
Pero esta mujer de alguna manera tiene conciencia de que, como lo va a decir aquí, va a contar su propia historia, y con esto voy a cerrar la jornada de hoy en una estrofa que promete ser muy gozable si venimos la próxima vez a oír más de ella misma. Dice: descendemos de ilustre familia. Ahorita la voy aquí a localizar y les leo mejor esto aquí directamente. Acuérdense que estamos en la noche de Teotihuacán y de pronto en la pirámide aparece esta tía que viene de Morelia persiguiendo a la estudiante que anda enredada con un muchacho. Y la tía se ha dado cuenta de que como ellos son reencarnaciones del mito de la Coatlicue, con todas las peripecias, la estudiante es hermana del galán que la pretende. De manera que ahí están en una situación incestuosa. Y cuando el coro de la ópera, que son unos estudiantes del Politécnico, tiene oportunidad, al oír que son incestuosos esta pareja, dice un coro formidable, que dice así: incesto, incesto, yo todo me esperaba menos esto. Bueno, y entonces así nos vamos dando cuenta de que hay esto. Y por lo tanto, los versos están esperando la música que nunca llegó, pero son de tal viveza y de tal musicalidad e ingenio que entonces vale la pena que lo conozcamos. Es de una enorme gracia, y yo me despido con esta estrofa que ahorita, por supuesto, se me está escondiendo. Pero dice así. Ay, Dios mío, aquí la tenía yo marcada para que no, y ya se me escondió. Qué horror. Sí, aquí está. Dice: descendemos de antigua familia que dos sangres ilustres concilia, una madre nacida en Morelia y papá que llegó de Sicilia. A mi hermana llamaron la Celia, cuando a mí me pusieron Emilia. Mi mamá, que nacida en Morelia, le buscó consonante, o sea, rima, le buscó consonante a Sicilia. Bueno, yo nada más quiero hacer la travesura, a ver qué les parece a ustedes, de decir estos versos al son del jarabe tapatío. Y escúchenlos y van a ver que dice: descendientes de antigua familia, que dos sangres ilustres concilia, una madre nacida en Morelia y papá que llegó de Sicilia. A mi hermana llamaron la Celia, cuando a mí me pusieron Emilia. Mi mamá, que nacida en Morelia, le buscó consonante a Sicilia, etc. Gracias.